todos, ¿cómo están? Yo soy Paulina o Esa Mi Pau y este programa se llama Listen Party. Estamos en Discos Mono en la Colonia Roma. Este programa va solo de hablar de discos y hablar de vinilo. Los invitados que aquí tengamos nos van a presentar sus viniles favoritos y nos van a contar sus historias a través de ellos, ya sea que tengan algún lazo emocional o simplemente les guste una mención, etcétera, etcétera. Nuestro primer invitado, hoy estamos con Evaristo Corona, el Golfo, que lleva muchos años involucrado en la industria musical de una u otra forma, ya sea a través de radio, escrito, en editorial o Puentes, que es su más reciente aventura. Es una central de podcasts y programas especializados de diferentes temas. Es un clavadísimo musical y siempre le gusta estar como también hablando de música. ¿Por qué no nos platicas también un poquito más de sí, qué has claro. hecho? Pues empecé trabajando en radio en 1999. En ese entonces entré a trabajar a una estación de radio que se llamaba Radioactivo y fue mi primer trabajo. En realidad como que nunca me había interesado alguna otra cosa. Tenía 18, 19 años. La única vez que había intentado entrar a trabajar a algún lugar había sido a una tienda de discos en Tower Records y me batearon. Y ya después hubo alguna chance, pero ya no me interesaba. Y estuve en Radioactivo hasta como el 2002. Después de eso entré a trabajar a Órbita, que era una estación del Instituto Mexicano de la Radio, que luego se transformó en Reactor, que fue el proyecto al que le dediqué mi vida durante casi 10 años. Salí de ahí en 2014 y ahora hago Puentes, como dices, que es un proyecto en donde nos dedicamos a generar conversaciones acerca de diversos temas y nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo, ¿no? No tenemos comerciales que nos correteen, ni tampoco esas limitantes del tiempo que otros medios tradicionales te obligan a seguir, pero en este caso estamos muy contentos haciendo cosas de temas que tienen que ver con muchas cosas y con nuestra vida y que pueden ser desde el diseño, cine y teatro hasta literatura infantil y música, que es en realidad de lo que más hablo y platico. El programa que tú haces en Puentes se llama Meta, pero se ese llama es uno Meta. ¿De varios? Se llama Meta. Yo hago solamente 2 programas en Puentes. Uno es Meta, que se publica de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Nos gusta la idea de que haya constancia y compromiso de publicar a cierta hora y en cierto momento. Los días lunes hablo específicamente de música nueva y pongo fragmentos de música nueva, porque así escuchamos la música ahora, ¿no? O sea, vienes a mi casa y te pongo un cachito de una canción. Exacto. Si te gusta, te digo, te la mando por DM y ya. Luego, martes y jueves hago entrevistas de formato largo con personalidades que igual están alrededor de la industria del entretenimiento, que pueden ser músicos, artistas visuales, actores, gente que tiene que ver con esto que hacemos. Los miércoles se trata acerca de cultura pop, como comentarios de acontecimientos recientes, y el viernes es misceláneo y a veces hay sesión y a veces hay otras cosas. Va variando, y además hago uno de básquetbol que se llama Boom Shakalaka, porque me encanta el básquetbol y Muy bien. me gusta mucho. Muy bien, entonces Puentes.me, ahí es donde pueden encontrar todos los programas que hacemos, no nada más estos de los que les hablo. Perfecto. Bueno, ¿qué discos nos trajiste? ¿Qué nos vas a enseñar? Es difícil. ¿Te han preguntado alguna vez cuáles son tus 5 discos favoritos? Sí, y es traerlos. muy difícil. Pues yo no sabía si traer mis discos favoritos o los que más me gustan por el formato o los que tienen una historia conmigo. Era difícil, pero pues tenía que empezar sí o sí con Nevermind, porque soy un cliché de los 90, soy el tipo de persona a la que la vida le cambió cuando escuchó Smells Like Teen Spirit por primera ocasión, y pues resulta que este es el disco más importante de mi vida, porque antes de eso tenía 11 años y escuchaba Timbiriche, y luego pues, conocí a Nirvana y la vida me cambió. Y este es lindo porque además es el primer disco que me compré, no esta edición, pero la primera pieza musical que compré en mi vida con mi dinero fue el cassette de Nevermind en el mercado de Coyoacán. Y después de eso lo he comprado un montón de veces en montones de formatos. Lo he tenido en CD y lo he tenido en cassette y lo he tenido en vinilo un par de ocasiones. Y este es padre porque incluso está firmado por Butch Vig, que es el productor del disco. Me habría encantado que lo firmaran todos los involucrados, pero pues ya Dave Grohl ya es un tipo así monumental que llena el estadio de Wembley 3 veces en una sola gira y no es posible
De este disco, o sea, obviamente es de tus favoritos, pero por ejemplo, ¿cuáles fueron de las primeras canciones que te acuerdas que te quedaron pegadas, que no fueran sencillos, así que no te las podías sacar de la cabeza cuando escuchabas este disco? Pues me gusta mucho el lado B Okay. del disco. Yo lo tengo muy claro como lado A y lado B, ¿no? Hay discos que así tengo. El Ten de Pearl Jam es otro de ellos. Pero, por ejemplo, sé que el lado B empieza con Territorial Pissings, que es una cosa completamente distinta a la cara A, que es donde venían los sencillos. Venía Come As You Are, venía Lithium, viene Smells Like Teen Spirit. Y luego del otro lado es como una cosa mucho más salvaje. Empieza con Territorial Pissings. Me gusta mucho Launch Act, que es la canción con la que además terminaba también Live Tonight Sold Out, que era este VHS que había de Nirvana, que era lo único en vivo que hubo durante muchos años. Así que me gusta y me encanta es mi disco más importante de la historia para mí, ¿no? ¿Qué sigue? Pues sigue el Introducing de DJ Shadow, que es un disco muy lindo, un disco que creo que es de esos que te abren a otros géneros, ¿no? Es muy fácil que cuando tienes una cierta edad, o cuando menos cuando crecías, en los años en los que yo me formé, tenía que gustarte nada más una cosa. No te podía gustar el rock y al mismo tiempo el rap y al mismo tiempo la música electrónica. Y el Introducing es uno de esos discos que te hace ver a un género de una manera distinta. Empiezas a entender el hip hop desde otra perspectiva. Te das cuenta que no se trata de rapear únicamente, sino que involucra otros aspectos. Me habla además también de un periodo pues, como bien interesante y muy romántico, en donde mucha gente iba, como la portada nos cuenta, a las tiendas de discos, buscaba cosas oscuras para poder samplear y para dedicarte al oficio del tornamesismo. Los diggers. Ajá, porque además es una cosa que no evolucionó a ningún lado. Tú lo veías y decías, claro, es que es el futuro de la música con tornamesas, que sí son instrumentos. Hay quienes dicen que no, ya sé, los que están clavados con las guitarras dirán que no es un instrumento. Pero no evolucionó a ningún lado. Le pasó lo mismo que al rock. Se quedó ahí estancado, aburrido. El único que logró encontrar cómo salirse del universo de las tornamesas creo que fue A-Track, que era un virtuoso de las tornas, que entendió cómo moverlo hacia la música electrónica y cómo llevarlo a otro mercado, y después hizo Barbra Streisand. Se volvió súper famoso. Pero pues DJ Shadow se quedó neceando como en este mundo, en este universo de las tiendas de soul y de música funk oscura. Pero en su momento pues me cambió la vida, ¿no? Después de esto me moví a escuchar cosas de Mowak, de la Ninja Tune, de estas otras compañías discográficas que hacían como hip hop de otra forma y que creías que era inteligente, ¿no? También, no era el rap de los Beastie Boys, que también me encantan y de quien también hablaremos. Es un disco igual importante para mí, también las firmado. También firmado. Me da mucha pena haber traído mis discos firmados. Tengo 5 y los 5 los traje. Bueno, no importa, porque entonces los que sí están firmados sí son los importantes. Son los más importantes. Me choca pedir firmas y fotografías con los artistas. No es algo, a menos que sea como ahora una cosa promocional, pero si no soy nada fan de eso. Pero por eso tenemos los discos. Sí, por lo menos. Están los discos más importantes. ¿Qué sigue? Sigue otro disco. Bueno, ya sobra que diga que son discos que me gustan mucho. Este se llama Night at the Playboy Mansion, que es un set mezclado por Dimitri from Paris para una fiesta que hubo una vez en una mansión de Playboy, y después hubo una segunda parte de este set, pero es un disco que salió por ahí del año 2000 y era de música disco únicamente. No estaba nada de onda la música disco, ni tampoco se escuchaba que alguien hablara de música bailable espacial como ha ocurrido durante los últimos años. Era una cosa completamente fuera de su tiempo, de su momento, y haber conocido y encontrado este disco se lo debo a un entrañable amigo a quien conoces tú también, que es Uriel Weissel, que lo escuchaba todo el tiempo durante una época en la oficina en donde trabajábamos él y yo en ese momento, y me encantó el disco. Fui y me compré el CD. Me costó mucho trabajo encontrarlo y empezaba yo por ahí del 2001 a comprar viniles de música nueva. Entonces no llegaban estas cosas a México, no existía este corredor
de discos de formato de vinil. Era una cosa rara porque nadie compraba viniles en nuestro país. Estaban como completamente fuera de lugar, no estaba nada de onda, nadie hacía viniles nuevos. Pero esto salió y lo encontré en una tienda que pues, vendía libros en realidad en ese momento. Y era una tienda ahí que estaba en internet. Cuando era raro comprar en internet, se llamaba Amazon, que después ya se convirtió en un monstruo gigantesco. Que entrega en drones. Entrega en drones. Tienen este futuro de dominar a la humanidad y de leer todas todas las cosas que haces en línea. Entonces este fue el primer disco que compré en línea y lo compré en Amazon. Fue la primera compra que hice en el extranjero y fue súper emocionante cuando llegó a la casa y venía en una caja y con papel de burbuja. Era muy emocionante. Hoy es una tontería, pero en ese momento era una cosa bien interesante porque no existía tal cosa. Y nada, es un disco doble en donde vienen solamente como un par de mezclas y de re-edits por cada lado. Tiene su cara A, B, C y D, ya toda una fiesta. Y luego vino Dimitri from Paris con ese giro, con ese disco de gira a México, e hizo una fecha en un lugar que estaba en Reforma, que por supuesto ya no existe, que se llamaba El Palace. Ajá. Y ahí fue a tocar. Estuvo bien bonito. Estaba Bárbara Mori todavía, sí, 2001, Bárbara Mori. Sí. Y era la que iba a esas fiestas, ¿no? Estaba muy divertido. Y pues ahí te la pasabas bailando, música disco, que no había nada que sonara prácticamente a esas cosas. Muy bien. A Night at the TV Mansion, de julio de 1999. Mira, yo estaba pensando un poco más hacia acá. ¿Qué otro? Pues hay muchas formas de comprar viniles. Hoy en día puedes venir a estas tiendas que se especializan en eso y que cada una tiene su personalidad. Pero también hay una cosa muy importante que es el mercado secundario. Ajá. Y hubo mucho tiempo en el que yo me dedicaba a comprar solamente pues, en ese mercado porque no había forma, como decía, de encontrar cosas nuevas. Y un día estaba en la ciudad de Puebla y me encontré con un Purple Rain edición mexicana, que es de Prince, que con el paso de los años se ha convertido en uno de mis artistas favoritos también. Prince es de esas personas que me han hecho viajar a otros países para poderlo ver, para ir a un concierto de él. Y Purple Rain... Ya se tiene un celofán así. Ya, el celofán está destrozado. Pero siento que quitárselo. No, el disco sí lo podemos sacar. Ah, sí, el disco sí. El disco sí, porque además es padre, es de color. Es de esos que aplicaban o apelaban a ese gimmick y no podía ser de otro color que no fuera morado. Estamos hablando de su majestad púrpura, el genecillo de Minneapolis. Prince tenía que ser morado, porque ese es el color con el que él se ha identificado durante toda su carrera. Aquí traes las letras impresas, casi no se ven. Pues era mexicano. Es un disco que salió, o sea, debe haber sido editado en el 87, una cosa así. Era la versión mexa y pues sí se hacían unas cosas bien chapas. Cuando ibas a comprar CDs, pues nunca querías comprar el CD nacional porque nada más, en lugar de booklet traía una hoja toda chafa donde venía la portada y del otro lado no venían las canciones. Una cosa terrible. Entonces cuando se imprimió no se veían como este. No, hombre, nada. Entonces, este es de esos discos que pude comprar pues, cazándolos en la calle, ¿no? Con la gente que se dedica a vender discos usados. También en el Chopo he comprado un montón de estas cosas. Luego en el Chopo terminas asustado porque le dices a alguien que quieres un disco, te da un precio y tú muy gallo le dices: ah, sí, luego otro día vemos, porque ahorita no me alcanza. Entonces juegas como al regateo de esa forma y esperas que alguien se arrepienta y te diga: no, te lo dejo más barato. Ah, bueno, entonces sí, me ha pasado. Es bien difícil ese juego de regateo. Con este lo regateé y eso que estaba barato. Está bien, un arte perdido ya el ir a comprar discos en los mercados, ¿no? Justo del regateo y en internet. Ah, ¿qué es eso? No me acuerdo de esto. Ah, mira, nada más. Es que además... ¿Tiene un póster? Sí. Pues estas cosas venían en esos discos antes, ¿no? Porque era como todo un acontecimiento que te compraras un disco. Hablábamos hace un rato de cómo... Pues cómo en realidad ahora escuchar un disco ha perdido mucho su sentido y cómo es nada más una ventana en tu navegador.
ahí está el Spotify Ya no hay eso. sonando. Ya no hay esto que acabamos de hacer, de Sacar sacar, el mira el póster. Es bonito. Ahora hacemos una ventana en el navegador. ¿Qué sigue? Pues sigue el disco que probablemente he escuchado. No, ese no es probable. Es el disco que más veces he escuchado en mi vida. Ok. Sin duda alguna. Entre 2001 y 2003 lo escuchaba en CD una y otra y otra vez. Ajá. Y ya había conocido Amazon y las bondades de comprar por internet. Así que pues, era más fácil tener acceso a cosas como esta. Aunque en realidad lo compré en Tower Records. Cuando todavía existía Tower Records. Había una época en la que vendían viniles en una sección. Entonces salió de ahí. Y lo compré un par de meses antes de que se anunciara que venían los Strokes por primera vez a México. Este es el Easy Seed, que es el primer disco de ellos, en una edición, esta es la europea, porque la norteamericana estaba censurado esto, fresas, y la americana traía como un vitral, un arte en color amarillo y azul, y esta que es mucho más sexy, mucho más peligrosa como tenía que ser el rock. Era bonita. Entonces, y como eran también en ese momento las canciones de los Strokes, ¿no? Las escuchaban y tenían un poquito, eran fresas, pero tenían un poquito ahí como de... Pero en ese momento tenían mucho filo. Sí, claro. Tenían mucho filo, porque no había nada que sonara a ellos. No. El rock que había en el año 2000, a finales del 2000, principios del 2001, era Limp Bizkit, era Crazy Town, era Creed. ¿Sabes? O sea, estábamos viviendo la época más fea de la historia de los últimos 25 o 30 años. Sí. Godsmack, el POD. Era horrible. Entonces que llegaran estos güeyes vestidos como los Ramones, que llegaran unos güeyes haciendo rock, vestidos de camisa, era como, o sea, ya eso era otra cosa. No sé si mejor o peor. Revivieron las chamarras de piel, las chamarras de mezclilla de otra forma. Se pusieron pantalones entallados cuando todos usábamos la ropa floja, tan floja como fuera posible. Pata de elefante. Entonces era otra cosa y era padre. Entonces y es un discazo. O sea, a la fecha ni siquiera ellos lo han podido superar, ¿no? Difícilmente vas a encontrar un disco debut tan bueno como este. Yo me acuerdo que tenía varias favoritas de este disco. No necesariamente dos sencillos, pero creo que me encantaba la de City Tops. ¿Cuáles eran las que a ti te gustaban más? A mí me gusta mucho Soma, me gusta mucho The Modern Age. The Modern Age la escuchas y es como si alguien estuviera jugando con una caja de ritmos y no tocando la batería. La de Trying Your Luck también era como la balada del disco. Pero es de esos discos que solamente me puedo imaginar completo. No puedo poner una sola canción. Necesito escucharlo completo porque así me lo aprendí. Oye. Y luego traje un 2x1 porque se complementan uno con otro. Este es un disco de los Beastie Boys que se llama Paul's Boutique. Ajá. Y es una edición que, como podrán ver, quizá está todavía empaquetada. Este disco está cerrado y no lo pienso abrir dentro de muchos años. Y son 7 pulgadas de un color distinto cada uno de ellos. ¿Por qué no lo quiero abrir? Porque tengo otros Paul's Boutique. Esta es una edición de especial de 1000 piezas que me trajo mi hermano de un viaje y que me regaló, sabiendo que los Beastie Boys son uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos. Y por eso no quiero abrirlo, porque además hace como 5 años los Beastie sacaron una serie de ediciones limitadas de todos sus álbumes, además de estos experimentos, como por ejemplo que es el de Lil Communication, que es mi disco favorito de los Beastie Boys. Está increíble esa foto. Es que se mueve. Se llama reticular eso, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? O lenticular. Reticular. Entonces se mueve como las... Iba a decir como las reglas de la primaria, pero claro, ya esas reglas ya no han de existir, ¿no? Cuando yo iba a la primaria, había reglas que movías y entonces los monitos se movían también. Y tiene eso. Entonces sacaron una reedición de todos sus discos de ediciones muy limitadas. No me acuerdo también si eran de 1000 o de 3000, y esta era una de ellas. Y es preciosa. Este es probablemente mi disco favorito de los Beastie Boys, Elite Communication, en donde viene, pues, por ejemplo, Sabotage, ¿no? que es una de las canciones más famosas de ellos. Viene su colaboración con Q-Tip, trae varias de las versiones
instrumentales también de algunas de sus canciones. Se representa como a los Beastie Boys en pleno, creo, y te habla de unos 90 muy lindos, en donde Spike Jonze era un muy joven director que se estaba arriesgando a hacer videos con ellos, y ellos eran jóvenes, hermosos y llenos de energía. Todavía un lanzamiento de la discográfica Grand Royal, que es la que tenían y que pues, después fracasó terriblemente porque pues, nadie compraba discos ya. Llegó justo en el momento en el que empezó la caída de la venta de CDs, que era lo que se vendía, en el momento en el que ellos hicieron Grand Royal, donde editaron a un montón de grupos como The Drive-In, a Bram Band 3000, que por cierto, de Bram Band 3000 tengo un montón de discos. Me volví completista. Tengo todas las versiones de los sencillos de Drinking in LA en vinil. Luego sacaron el Discosis, todavía con Grand Royal, que fue el último disco que publicó Grand Royal. Y tengo todas las versiones de Discosis. No sé por qué me entran de repente esas obsesiones de querer tener todo de algo. Brand Band 3000? Me encantaba. No, me encantaba. Me encantaba. No, me encantaba, me fascinaba. Entonces, esos son algunos de mis discos favoritos que vine a presumirles aquí en Listening Party. Muchas gracias por venir y muchas gracias por ayudarnos a estrenar esta nueva aventura. Gracias a ustedes. Y a venir a hablar de música y discos con nosotros, que esto ya no existe. Y esto es exactamente lo que más nos gusta. Bueno, gracias. Gracias, Pau. Gracias, Diosito. Listo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.